extraño nunca. Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Buenos días, estamos aquí en Radio Adicción Cristiana, aquí en Santa Catarina, Nuevo León, para todas las naciones, quien nos pueda estar escuchando a través de este medio. Estamos en un programa llamado La Voz del Pastor. Estamos muy contentos por estar aquí. Queremos compartir la palabra de Dios a través de este medio. Doy la bienvenida aquí a mi hermana que me está acompañando el día de hoy, ¿verdad? Para compartir un tema tan importante que se llama los tiempos que estamos viviendo, cómo prepararnos, cómo salir adelante, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? Lleno de tantas situaciones adversas que cada día se van generando nuevas cosas. Vamos a compartir algo de la palabra de Dios. Dejo el lugar a mi hermana para que se presente y nos diga de dónde nos está acompañando. También si alguien quiere llamarnos, ¿verdad? A través de WhatsApp, por ejemplo, tenemos el teléfono 19 37 48 23 y también el 15 22 35 08. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, ¿verdad? Sobre lo que vamos a estar platicando, pues con todo gusto. Bueno, vamos a iniciar ya con nuestro tema. Todos conocemos, ¿verdad? Todo las situaciones que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Y el tema, como les decía al principio, los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que son tiempos peligrosos y pues para iniciar, ¿verdad? Tenemos una lectura, le voy a pedir a mi hermana ahí en Lucas, en el Evangelio según San Lucas 12, ¿verdad? El verso 54, 55 y 56. Vamos a iniciar con esta porción de la palabra y en base a esta palabra vamos a ir compartiendo lo que hemos preparado para este día. 12, 54, 55 y 56. Decían también a la multitud, cuando veían la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decían, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Bien, es unas palabras, ¿verdad?, que Jesucristo le decía a las personas de aquel tiempo. Nosotros estamos aquí con el propósito, ¿verdad?, de compartir lo que Dios tiene a través de su palabra, ¿verdad? Dios es un Dios grande, lleno de amor y de misericordia, y Él quiere, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él no quiere, más bien, que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y mientras nosotros estemos con vida, ¿verdad?, que cada persona esté con vida, todavía tiene esa esperanza de alcanzar la bendición de Dios, de vivir en este mundo, el resto que nos queda de vivir en este mundo, vivirlo bajo la voluntad de Dios, siguiendo el camino de Dios. Bien, ¿por qué será tan importante para todos nosotros saber acerca del estado del tiempo? Cuando salimos de nuestras casas, ¿verdad?, no necesitamos a veces escucharlo o verlo en la televisión acerca del estado del tiempo. Con simplemente recorrer la cortina y ver, ¿verdad?, decimos, hoy va a ser un día de mucha calor,
Hoy va a ser un día que va a estar lloviendo, ¿verdad? Como en estos días que está así como que quiere llover. Bueno, en aquel tiempo la gente, ¿verdad?, estaba muy al pendiente de los tiempos, y como decía ahorita en la lectura, Jesús les decía a los discípulos, o a la gente que lo escuchaba, les decía: ustedes saben muy bien, ¿verdad?, cuando ves la nube que sale del poniente, dicen: agua viene, y sucede. Y lo decía: y cuando sopla el viento del sur, dices: hará calor, y lo hace. Pero Cristo les da una reprensión, y aquí utiliza una palabra muy fuerte, ¿verdad? Hipócritas, ¿verdad? Yo cuando la leía decía yo hipócrita, ¿verdad? Porque es una palabra que creo que a nadie nos gusta que nos diga. Imagínese el Señor Jesús reprendiendo y diciéndole a aquellas personas que estaban demandando una señal, ¿verdad? De que si Él era el Hijo de Dios, de que si Él, lo que Él estaba diciendo realmente así era. Pues señales Jesús hizo al por mayor, de demostraciones de que Él venía de parte de Dios. Mucha gente reconoció que Jesús fue enviado de parte de Dios, pero en esta ocasión le dice: hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen este tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo ve, hermana? ¿Qué nos puede decir de esto? Verdaderamente que sí necesitamos mucho la guianza de Dios, pedirle a Dios discernimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. En Proverbios 14:16 dice que el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Pastora, yo pregunto, ¿cómo podemos ser sabios cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando vamos a la iglesia, cuando le pedimos a Dios esa sensibilidad y ese discernimiento para ser sabios en nuestro andar y en nuestro hablar? Pero también cuando somos insensatos, cuando no leemos la Biblia, pasa la semana y no hemos abierto nuestra Biblia, no hemos orado. Y lo más triste que a veces nos salimos de casa y ni siquiera nos ponemos en las manos de Dios. Así es cierto. Imagínese Jesús, ¿verdad? Diciéndoles esta palabra como un reclamo. Les decía: ustedes son muy expertos, ¿verdad?, en discernir las señales del clima, y cómo es posible que no podamos discernir los tiempos espirituales en los que estamos viviendo. Decía nuestra hermana, ¿verdad?, es tan importante tener esa dirección que vamos a encontrar a través de la palabra de Dios. Solamente la guía espiritual que nosotros podamos tener para estos tiempos y para todos los tiempos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no pasa de moda, siempre se adapta a todas las sociedades, a todos los tiempos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que despertar esa sensibilidad espiritual en nuestra vida, así como Jesús les decía a estas personas: ustedes son muy expertos para saber si va a llover, que el cielo está rojo, que el cielo tiene las nubes de cierta forma, pero en cuestiones de los tiempos espirituales, ustedes pues realmente son unos niños, son unas personas que no ven el tiempo en el que estamos viviendo. Bueno, seguimos, ¿verdad? Aquí compartiendo con el afán, el interés grande, ¿verdad?, de que alguien pueda acatar esta palabra. Entonces vamos a ver algunas señales claves que debemos nosotros estar vigilando continuamente para poder estar alerta ante los tiempos en que nosotros estamos viviendo, y no solamente para estar alerta, sino para estar preparados
para lo que viene. Estaba leyendo un ejemplo de una señora, ¿verdad? Que habla a una compañía de seguros. Dice, quiero un seguro para mi casa. Dice, no, pero es que necesitamos ir a ver su casa, checarla, pues para ver en cuánto le va a salir el seguro. Dice, no, es que la casa se está quemando. Quería comprar un seguro cuando la casa ya realmente se estaba quemando, ¿verdad? O sea, nuestra vida no la tenemos que preparar en el último momento que estemos ahí, ¿verdad? En un hospital, en una situación, ¿verdad? Donde realmente ya nosotros no tengamos ese ánimo para hacerlo. Nuestra vida debe de estar preparada ya. Dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación, ¿verdad? Y hay muchos registros, hay muchas señales claves donde nosotros podemos ver en la palabra de Dios, y hagan de cuenta que es como un periódico, porque leemos la Biblia y luego vemos lo que está pasando en el mundo y decimos, realmente lo que dice la palabra de Dios realmente es lo que está sucediendo. ¿Cómo ve, hermano? Verdaderamente que sí. En Apocalipsis 3:20 dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ajá. Dios está hablando a la puerta de nuestro corazón. Amén. Dios continuamente, o sea, el llamado de Dios nos ama tanto que, les decía al principio, y dice la palabra de Dios, Él no quiere que nos perdamos, quiere que disfrutemos la vida que realmente Dios quiere darnos. Dice Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida, pero para que tengan una vida en abundancia, ¿verdad? Y los tiempos realmente que estamos viviendo, como en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, quiero compartirles, el apóstol Pablo, ¿verdad?, explicó que al final de los tiempos en nuestra sociedad, dice que vendrían tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Dice aquí que son blasfemos, desobedientes a los padres. Es difícil en este tiempo que nuestra juventud, que nuestros adolescentes puedan estar sometidos, ¿verdad?, a la obediencia de sus padres, ¿verdad? Dice que habrá gente desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Qué es lo que estamos viendo de continuo en las noticias, verdad? Donde los padres han hecho daño a sus hijos, donde los hijos han hecho daño a algunos de sus padres, y realmente porque se ha perdido ese afecto natural. Dice que habrá hombres implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, ahorita la gente quiere diversión, quiere emociones fuertes. Dice que habrá gente amadores de los deleites más que de Dios. Y ahorita decía la palabra calumniadores, es la palabra correcta. Calumniadores, levantar calumnias, hacer cosas desagradables delante de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Que aquí realmente el apóstol Pablo, ¿verdad?, está describiendo la sociedad actual en la que nosotros estamos viviendo, y por eso Dios nos quiere dar una advertencia. Esta es la palabra, así con letras mayúsculas, con signos de admiración, advertencia, y letras en rojo, ¿verdad?, para todas las personas que nos están escuchando. De veras, Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean perdonados todos vuestros pecados
y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere realmente que cada persona pueda disfrutar de la presencia de Dios y se pueda estar resguardado de estas cosas que les estamos compartiendo, ¿verdad? Del carácter, del perfil del hombre de los últimos tiempos, ¿verdad? Verdaderamente que aquí Dios está hablando claro de las características del mundo, del hombre, de las cosas que se están presentando. Yo creo que en tiempos más atrás difícilmente gritábamos a los papás, éramos rebeldes, a veces nada más con la pura mirada nos decía la mamá, quédate callado, calladito te ves más bonito. Y ahora son los hijos a veces quienes golpean a los padres, ahora son los padres quienes le tienen miedo a los hijos. Sí. Y verdaderamente que Dios les ama tanto, por eso dice en San Juan 3:16, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios ama al mundo. Amén. ¿Cómo será posible que mucha gente, aún gente que conoce a Dios, no pueda entender, ¿verdad?, tiempos finales, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo? Cuando Jesús vino por primera vez al mundo, todo Israel sabía, a través de la profecía, que iba a venir un niñito, que iba a nacer en una ciudad, ¿verdad?, pequeña, en Belén. Mucha gente a través de la palabra, y porque se leía, ¿verdad?, en las sinagogas, ¿verdad?, que iba a venir ese Mesías que iba a salvar al mundo. Mucha gente pues no lo creyó, pero había personas en ese tiempo que sí lo estaban esperando, ¿verdad? Dentro de la cantidad de gente de aquel tiempo, de Jerusalén, de Israel, dentro de toda esa gente había un grupito que decía: un día van a ser el Salvador del mundo. Bueno, Jesús vino y nació, pero ya teniendo una edad ya adulta, mucha gente no se daba cuenta, a pesar de que él había hecho ciertas manifestaciones. Y un ejemplo muy importante, ¿verdad?, lo tenemos en San Juan 4:25 con la mujer samaritana. Esta mujer conocía, ¿verdad?, que Jesús iba a venir a nacer y que iba a traer la salvación al pueblo de Israel, pero también a todo el mundo, como leíamos ahorita: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? En esta ocasión le dijo la mujer a Jesús, le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pero ¿qué sucede? Ella creía que en un futuro Jesús iba a venir, y mucha gente creyó, ¿verdad?, que en un futuro muy lejano, ¿verdad?, el Salvador del mundo iba a venir. Pero la gran sorpresa, que este Salvador del mundo ya estaba viviendo entre ellos, y qué tristeza que al estar Jesús ahí manifestando el poder de Dios, porque no percibieron, y Jesús en el verso 26 de San Juan 4 dice: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Muchas personas están esperando una manifestación, no sé, un terremoto, una catástrofe muy grande para poder tener un arrepentimiento. Esa gente, Jesús lo crucificaron, muere, ¿verdad?, y no se dieron cuenta del tiempo de la visitación, de la bendición, ¿verdad?, del Hijo de Dios ahí, que anduvo entre ellos, lo tuvieron entre ellos. Y como esta mujer dijo: no, pues sabemos que va a venir un Salvador, dijo Jesús: pues agárrate, te quiero decir que yo soy el que está hablando contigo.
Entonces es lo mismo que pasa en este tiempo. Cristo viene, están las manifestaciones al por mayor, ¿verdad? Ahorita nos va a comentar algunos ejemplos nuestra hermana, ¿verdad? De cosas que antes pasaban o que no estaban pasando y que ya están pasando en este tiempo, ¿verdad? Son esas señales, son esas advertencias que Dios nos está enviando y nos está diciendo, son llamadas de atención. Nos dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean perdonados todos vuestros pecados, ¿verdad? Es cierto, pastora. Dios nos está dando señales antes del fin. Ajá. En Lucas 21:11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. Hoy en día es muy común escuchar las noticias y saber de terremotos en cualquier lugar, hasta en lugares atípicos, inusual, donde nunca se había presentado un terremoto, están sucediendo. Pero también, pastora, está pasando que donde no había tornados, están llegando tornados. Donde no había caído nieve, está nevando. Y verdaderamente que el clima está tan cambiante que de una manera Dios nos está hablando de los últimos tiempos. Exacto. En Salmo 112:7 dice que el que confía en Dios no tendrá temor de malas noticias. Déjame decirte que el mejor cobijo es Dios, que la mejor cobertura es Dios. Amén. El mejor cuidado es de Dios y la mejor protección es de Dios. Amén, así es. Sí, es tan importante, ¿verdad?, tener esa seguridad, así como cuando compramos el seguro de nuestro auto, no lo compramos para que nos pase algo. Compramos, ¿verdad?, para estar preparados por si llegase a sucedernos algo, pero aquí es algo inminente. La venida de Jesús es algo inminente, ¿verdad? Que es algo que es en cualquier momento puede pasar y nosotros tenemos que estar apercibidos de estas cosas. Dice en Eclesiastés 8:5 que el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo del juicio. El que guarda el mandamiento no va a experimentar el mal, y el corazón del sabio discierne. Aquí viene una palabra de suma importancia, de cómo nosotros, ¿verdad?, tenemos que discernir los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, hacer una grande diferencia, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo. Discernir es precisamente esto. Yo voy a discernir qué es bueno y lo que es malo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a seguir ese camino bueno. Porque ¿qué dice la Biblia? Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero el final de esos caminos, dice, son caminos de muerte, caminos de perdición. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a estar teniendo ese discernimiento espiritual en mi vida, porque era lo que Jesús realmente les reclamaba a aquellas personas. Dice, ustedes quieren una señal, pero señal no se les va a dar, porque ya señales, ¿verdad?, ya Dios les había dado absolutamente de más. Entonces tenemos que tener ese discernimiento. En los tiempos de que nació Jesús, cuando era niño, cuando lo presentaban en el templo, había un hombre, un anciano, ¿verdad?, llamado Simeón, que tal vez era una persona humilde, una persona muy sencilla, ¿verdad?, pero él recibió una revelación de parte de Dios. Él tenía muchos años, más a lo mejor 90 años, ¿verdad? Dios le dijo a este hombre que él no iba a morir sin antes ver al Salvador del mundo. ¿Qué pasó? Van al templo, ¿verdad? José
María, ¿verdad? Los padres de Jesús, fueron los padres de Jesús terrenales, lo presentan y en ese día, ¿verdad? Ahí está Simeón contemplando la promesa que Dios le había dicho: tú no vas a morir sin antes ver al Salvador del mundo. ¿Cómo tuvo este hombre ese discernimiento y la fe? Y pudo esperar, ¿verdad? Tal vez Dios se lo dio a muy temprana edad, pero le dijo: tú no te vas a morir hasta que veas esa promesa cumplida. Dice la palabra de Dios que mucha gente tiene por tardanza la venida de Dios, pero dice que Él es fiel, ¿verdad? No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creer que las advertencias divinas, ¿verdad?, que Dios da son meramente cosas religiosas, no son cosas reales, donde Dios no quiere la muerte de nadie sin que antes haya conocido, ¿verdad?, la verdad de Dios en su vida. Sí, que venga un arrepentimiento. Sí. Verdaderamente que el amor de Dios es tan grande, dice que mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos y para alcanzarnos. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Seamos obedientes, pidámosle a Dios esa sabiduría. Dice su palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buscar a Dios, busquemos a Dios, leamos su palabra, estemos orando, porque en la oración Dios nos va a hablar de los tiempos que estamos viviendo. Dios nos va a guardar a través de su Espíritu Santo y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Dice también en Nahum 1:3, dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Entonces busquemos a Dios. Sí, toda la gente en algún momento, ¿verdad?, ha escuchado la palabra de Dios. Entonces la actitud que cada ser humano debe de tener es corresponder, ¿verdad?, al llamado atento de lo que Dios le está alertando, ¿verdad? Dios no va a tomar, como decía nuestra hermana, por inocente al culpable, no lo va a tomar por inocente. O sea, advertencias son a través de sueños, a través de sensaciones que Dios pone en nuestro corazón, a veces de nuestro mal camino, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta de que Dios nos está ahí de alguna manera hablando a nuestra vida, en nuestras iglesias, ¿verdad?, a través de nuestros pastores. Como este programa se llama La Voz del Pastor. La Voz del Pastor siempre va a estar insistiendo a cualquier persona a que retome el camino de Dios. Dice: preguntad por las sendas antiguas y andad en ellas, ¿verdad? Ahí está el camino ancho y está el camino angosto. A veces es más fácil, ¿verdad? Es más fácil tomar el camino ancho, ¿verdad? Porque ahí hay diversión, ahí hay tantas cosas, pero dice, ese camino te va a llevar a la perdición, al infierno, ¿verdad? Y el camino angosto es un camino, ¿verdad?, tal vez un poco angosto, pero que ese te va a llevar a la vida eterna, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene a el Padre si no es por mí, ¿verdad? Aleluya. Continúe. Verdaderamente que el Señor se ha derramado en amor, en protección. Me encanta tanto, pastora, el Salmo 91. Sí. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verdaderamente que es un deleite estar bajo su abrigo, bajo su protección, bajo su cobertura.
pero viviendo en obediencia. Amén. Ajá. Y pidiéndole a Dios esa sabiduría y que nos dé ese discernimiento en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Entonces necesitamos volver al camino de Dios. Exacto. Necesitamos buscar su rostro, decirle: Señor, aquí estoy, cumple el propósito por el cual tú me alcanzaste, porque al momento de hablarnos es porque Dios tiene un propósito y un llamado para nosotros. Y así tenemos es. que compartir de la palabra de Dios con quien está a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, con nuestra familia, porque Cristo viene pronto. Sí, sí, ahí en el Salmo 91, ¿verdad? Que es un salmo tan conocido por la gente que disfruta de la palabra de Dios. Salir con esa cobertura donde nosotros andemos, tener la seguridad, ¿verdad?, de que si Dios nos llama en cualquier momento de nuestra vida, vamos a tener esa seguridad que vamos a estar con Dios. Vamos a compartir ese salmo, ¿verdad?, los primeros versículos, ¿verdad?, y vamos a escucharlo. El Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la protección, ¿verdad?, que Dios nos está ofreciendo. Aleluya. Y a cambio de nada, a cambio solamente de que entreguemos. Haga de cuenta que Dios nos está preguntando: ¿quieres mi protección? ¿Quieres que yo sea tu escudo alrededor de ti? ¿Quieres que caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero que tú tienes una cobertura, ¿verdad?, alrededor de ti las 24 horas del día? Y nosotros decirle: Señor, sí, yo sí quiero realmente estar bajo esa cobertura, porque yo estoy teniendo discernimiento. Quiero discernir el tiempo que yo estoy viviendo, así como aquellas vírgenes, ¿verdad?, que dice que 5 estaban bien preparadas, prudentes, y las otras 5 no, ¿verdad?, las otras 5 insensatas. Entonces nosotros queremos que ustedes sean esas personas prudentes, esas personas que tienen ese discernimiento espiritual, pero como todas las cosas en esta vida, se tiene que desarrollar. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Pues leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Si nosotros estamos metiéndole a nuestra vida palabras irreverentes, ¿verdad?, que no edifican, palabras necias de gente que está ahí hablando nada más por, ¿verdad?, por pasar el tiempo, nuestra vida no se va a edificar. Si nosotros empezamos a llenarnos de la bendición de la palabra de Dios, estamos bien percatados, ¿verdad?, de lo que Dios quiere, tengamos por seguro que nosotros vamos a tener esa amplia cobertura. Así como cuando compramos el seguro, decimos que es un seguro con una cobertura amplia, ¿verdad?, donde si pasa algo yo nada más hablo y ellos van a arreglar absolutamente todo sin preocuparme. Entonces dice un salmo, dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. ¿Cuánta gente ahorita no duerme? Porque vio que hubo un terremoto, porque vio que va a haber en cierta fecha, ¿verdad?, alguna bomba nuclear, que algún país contra Estados Unidos, y la gente se altera y empieza a tener tanta desconfianza de que no puede conciliar el sueño. Pero la palabra de Dios dice: el que habita
al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo ven? Qué hermoso. Este versículo me lo enseñaron a mí de niña. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y es cierto, pastora, porque muchas personas se duermen, pero no saben si van a amanecer. Sí. Y me encanta bastante el Salmo 121, dice, porque el que guarda a Israel no duerme ni sueña. Ajá. Nosotros dormimos y hasta Ajá. soñamos, pero saber que el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, está velando nuestros sueños. Así porque nos es. ama. Ajá. Y es hermoso porque es la paz que uno puede sentir en nuestra vida, ¿verdad? Dice uno de los salmos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Hablando de lo que Jesús le decía a la gente que podía discernir el día, la noche, el mal tiempo, ¿verdad? Se daban cuenta cuando iba a llover, cuando iba a haber tempestad. Dice que en Estados Unidos, hablando acerca de las advertencias, dice que el 27 de abril de 2014, un padre de familia y su familia escucharon el estremecedor sonido de la sirena de tornados en su hogar en Arkansas, ¿verdad? Sabemos que en esos lugares los tornados son muy comunes, ¿verdad? La gente tiene subterráneos, tiene sótanos, todo preparado para que cuando haya una alerta resguardarse, pero a veces es necesario no usar esos sótanos porque también es peligroso, sino que tienen refugios más sofisticados para este tipo de tormentas, de tornados, ¿verdad? Entonces escuchan esa alerta junto con advertencias urgentes por televisión. Aparte de que se oía ahí las sirenas, ¿verdad? Las advertencias, también en la televisión se decía que venían un grande tornado. Entonces esta familia estaban preparándose para esconderse de la tormenta en su closet, ¿verdad? En el lugar que ellos tenían para resguardarse, para refugiarse. Entonces un vecino dice que al frente de la calle gritó: vengan, tenemos que ir al refugio. Había una advertencia clara, ¿verdad? Y vino el tornado, arrasó, ¿verdad? Cuando salen del refugio, dice que ya no había casa, no había nada, no había quedado absolutamente nada. Solamente lo único que quedó fueron los cimientos. ¿Qué con esto? Dios trae una grande advertencia. De veras nos da bastante gusto haber compartido esta palabra, que sea de mucha edificación para ustedes. Léanla, escúchenla, lean la palabra, atiendan, ¿verdad?, al llamado que Dios realmente está haciendo cada día a nuestra vida. De veras, Dios nos ama grandemente. Dios nos ama y no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.